Bueno, hola a todos, soy María León y voy a presentar mi proyecto de investigación llamado Un paseo matemático por Madrid, que trata sobre la aplicación de las matemáticas en la arquitectura. Las matemáticas nos rodean, se encuentran en todos lados, en la naturaleza, en el arte y, por supuesto, en la arquitectura. Y esto es lo que yo he querido demostrar con mi proyecto de investigación, estudiando cómo las matemáticas y especialmente la geometría se aplican en los diferentes elementos arquitectónicos, como los arcos. Me he centrado especialmente en ellos, ya que a pesar de ser un elemento aparentemente sencillo, se encuentran en la gran mayoría de edificaciones y son una de las bases de la arquitectura. Relacionado con este hecho, se encuentra el segundo objetivo de mi proyecto, que es analizar cómo la arquitectura va evolucionando a lo largo de la historia y comprobar si mediante la incorporación de un mayor número de ejes de simetría, arcos de circunferencia o motivos decorativos más complejos, se va desarrollando. Para ello, a pesar de la gran variedad de estilos arquitectónicos que presentan los edificios de la Comunidad de Madrid, me he centrado en dos de ellos, el gótico y el mudéjar, que se desarrollaron de forma paralela entre los siglos XII y XV, pero se potenciaron a nivel estructural o estético respectivamente, por lo que su comparación es un claro ejemplo de cómo la arquitectura evoluciona de distintas maneras. Por otro lado, he querido comprobar si los conceptos teóricos estudiados en cada uno de estos estilos se aplican después en edificaciones concretas madrileñas. En este caso, el monasterio de San Jerónimo el Real, de gótico tardío, que construido en el siglo XVI junto al Parque del Retiro, se convirtió en un edificio de gran importancia histórica, ya que en él tuvieron lugar importantes acontecimientos, como por ejemplo la boda de Alfonso XIII. Y por otro lado, la Plaza de Toros de las Ventas, que seguro todos conocéis, que se construyó en el siglo XX posteriormente, por lo que es de estilo neomudéjar. Para todo ello, he seguido dos líneas principales de investigación. En primer lugar, la búsqueda y la recopilación de información para el estudio de los diferentes estilos arquitectónicos a partir de diferentes referencias bibliográficas, páginas web o recursos audiovisuales. Y por otro lado, el posterior análisis geométrico de diferentes elementos arquitectónicos utilizando herramientas gráficas y de edición de imagen, especialmente GeoGebra. Esta herramienta me ha permitido, a lo largo de todo el proyecto, ir analizando la composición geométrica de diferentes elementos, creando un total de 44 archivos GeoGebra. Este es un ejemplo, como los que podremos observar a lo largo de toda la presentación, de cómo, a partir de la imagen del propio elemento arquitectónico, he podido analizar su composición geométrica. En este caso, correspondiente con el arco carpanel que decora la fachada principal de los Jerónimos, cuya estructura explicaré más adelante. En primer lugar, estudiaremos las características del gótico. El arco ojival es un elemento clave tanto en el desarrollo del gótico como de la arquitectura a nivel general. Como podemos apreciar en este GeoGebra que he creado, está formado por la intersección de dos arcos de circunferencia que resultan en un ángulo agudo en la clave. Y esta forma es precisamente la que hace que, debido a la composición de las fuerzas, las cargas se distribuyan de manera mucho más vertical hacia los cimientos de la estructura, lo que permite a los arcos soportar cargas mucho mayores en edificaciones más esbeltas y elevadas. Además, a partir del arco ojival se desarrollaron otros elementos muy importantes en el desarrollo del gótico, como la bóveda de crucería. Como podemos apreciar, está formada por la intersección de diferentes arcos ojivales, tanto transversal como diagonalmente. Y además, según se va desarrollando el gótico, se va volviendo cada vez más compleja mediante la incorporación de un mayor número de arcos, nervios secundarios y terceletes, que dan lugar a composiciones muy interesantes geométricamente, como esta que he querido destacar con GeoGebra, perteneciente a San Jerónimo el Real. Además, a partir del arco ojival se desarrollaron una gran variedad de arcos apuntados, todos ellos caracterizados por el ángulo agudo en la clave. Sin embargo, de todos ellos, los más utilizados durante el periodo gótico y, por tanto, los más representativos son dos, el arco conopial y el arco Tudor. Como podemos observar en el siguiente archivo GeoGebra, el arco conopial está formado por uno o dos centros o arcos de circunferencia con centros en la línea de impostas, además de por otros dos centros exteriores. En el caso del arco clásico o rebajado, además, estos arcos son del mismo radio y se encuentran alineados entre sí. Esto hace que el área del interior del arco
sea igual a la suma de las áreas de estos 4 cuadrados inferiores. Y esto lo podemos apreciar mucho más claramente porque si observamos que el lado del cuadrado es el mismo que el radio de la circunferencia, en la parte superior del arco, cuya área está representada con un verde más oscuro, puede completar el área de los cuadrados en los extremos si aplicamos sobre ella una simetría central respecto a estos 2 puntos. Por otro lado, el arco Tudor, que también es de 4 centros, además de los 2 situados en la línea de impostas, cuenta con otros 2 centros interiores, que además se sitúan en lados opuestos al segmento que traza. Además del arco ojival, se incorporaron durante el gótico otros elementos que también contribuyeron a la distribución más efectiva de las cargas, como por ejemplo los arbotantes, que unen los muros con contrafuertes exteriores, o los pináculos, que son elementos con forma piramidal y construidos con materiales muy pesados, de manera que al situarse sobre los contrafuertes aportan un peso adicional que contribuye a reforzar la estabilidad de la estructura. Esto es precisamente lo que permitió que los muros perdieran su papel sustentante y que fuera posible abrir en ellos grandes vanos y ventanales. La mayoría de ellos se cubrieron con coloridas y llamativas vidrieras, como esta que podemos observar en el claristorio de los Jerónimos, y en otros casos estos vanos eran circulares y daban lugar a rosetones que se decoraban con diferentes motivos decorativos distribuidos de manera concéntrica y radial a lo largo de su centro. Este es un ejemplo que podemos encontrar en la fachada principal de los Jerónimos, que además es representado con posterioridad utilizando una aplicación de diseño, Autodesk Sketchbook, en la que se puede apreciar con mayor claridad la distribución de estos elementos. Por otro lado, a pesar de que el gótico supuso un gran avance a nivel estructural, el mudéjar presta más atención a nivel estético y a una abundante decoración que se utiliza para ocultar la pobreza de los materiales constructivos, que se utilizaban por ser más económicos, como el yeso, la madera o el ladrillo. En este caso, la edificación que he elegido para contrastar si la teoría se aplica de forma práctica posteriormente es la Plaza de Toros de las Ventas, que como dije antes es de estilo neomudéjar porque se construyó con posterioridad en el siglo XX, pero que sin embargo presenta numerosas similitudes con el estilo mudéjar. Como podemos apreciar en este GeoGebra 3D que he creado, está formada por una estructura troncocónica en la que la base menor corresponde con el ruedo de la plaza, la superficie oblicua en la parte inferior con los tendidos y la superficie cilíndrica en la parte superior con las gradas y andanadas. Esta estructura es precisamente la que hace que la plaza carezca de algunas de las cualidades propias del mudéjar, como por ejemplo las cubiertas. Sin embargo, sí que podemos observar una superficie techada en los soportales inferiores que rodean la plaza, en la que además se observa una decoración propia del mudéjar como este artesonado que cubre la parte superior de la entrada principal. Además, a pesar de que no podemos encontrar torres mudéjares propiamente dichas, sí que la plaza está rodeada por 5 torreones, como podemos apreciar en este GeoGebra, que se distribuyen de manera simétrica, por lo que no solo sirven de acceso a los visitantes, sino que además refuerzan la estabilidad de la estructura y permiten la construcción de una edificación de semejante envergadura, cumpliendo además con un objetivo principal de su construcción, que era precisamente permitir un mayor aforo, convirtiéndose así en la tercera plaza de toros más grande del mundo. Bueno, estas importantes diferencias estructurales, que se deben, como podréis imaginar, a su finalidad taurina, hacen que la mayor parte de similitudes con el mudéjar se encuentren a nivel estético. Y un elemento esencial en la decoración de la plaza son los arcos. A lo largo de toda ella, y sobre todo de la fachada exterior, podemos encontrar una gran variedad de arcos, algunos de los cuales he representado aquí con GeoGebra. Podemos encontrar arcos túmidos formados por la intersección de 2 arcos de herradura, arcos ciegos, arcos con una función meramente ornamental, arcos de medio punto, arcos trilobulados que se forman por la unión de 3 arcos de circunferencia del mismo radio, que además actúan como un mayor número de puntos de apoyo que refuerzan la estabilidad del arco, arcos mixtilíneos resultantes de la combinación de líneas curvas y rectas, o arcos carpanel, en este caso situados en el interior de la plaza, en las arquerías que rodean las gradas. Además, en este caso, he representado con GeoGebra un ejemplo de lo que sería un arco carpanel de 5 centros, a pesar de que también podemos encontrarlos de 3 o de 7. En este archivo GeoGebra se puede apreciar cómo estos 5 centros dan lugar a circunferencias tangentes entre sí. Y además, 2 de ellos, los situados en los extremos, se encuentran sobre la línea de impostas,
de manera que dan lugar a circunferencias tangentes a las jambas que sustentan el arco. Y esto lo que provoca es que se forme una línea, una curva más suave y agradable a nivel visual. Sin embargo, de todos ellos, el arco más destacado y representativo de este estilo, porque fue durante el mudéjar cuando tuvo lugar su mayor desarrollo, es el arco de herradura. Sin embargo, no es de origen musulmán, sino que deriva del arco de herradura visigodo. Como podemos apreciar en este archivo GeoGebra que vamos a abrir, los alarifes modificaron el arco de herradura visigodo para darle una estructura más cerrada, con dovelas que nacen a partir de impostas salientes y que resultan en una dovela central o clave. Además, podemos observar cómo la relación entre el radio de la circunferencia que da lugar al interior del arco y su distancia entre el centro de la misma y la línea de impostas es distinta en ambos casos. En el caso de las ventas podemos encontrar este tipo de arco distribuido todo a lo largo de la plaza. Sin embargo, destacan especialmente los que he representado aquí con GeoGebra pertenecientes a la fachada principal, y en concreto el arco de la puerta grande, que además se encuentra decorado por un alfiz o un marco rectangular que le rodea y aporta mayor estabilidad, y por una estructura dentada en el intrados propia del arco anguelado. Bueno, en el periodo mudéjar se utilizaron una gran variedad de motivos decorativos distintos, cada uno con distintas formas, materiales y cualidades propias, y todos ellos muy interesantes a nivel matemático por su composición. Sin embargo, yo he querido representar aquí dos de ellos. En primer lugar, encontramos la rueda de 8 puntas, un motivo muy representativo del arte musulmán, que se encuentra en un gran número de edificaciones como la Alhambra. En este archivo GeoGebra que he creado, se puede apreciar cómo se forma a partir de una misma estructura geométrica que se va repitiendo de manera radial todo a lo largo de la circunferencia que lo conforma, entrelazándose además entre sí para dar lugar a esa forma estrellada. Para su construcción, en primer lugar, tracé la circunferencia y los ejes que servían de guía para su construcción. Por otro lado, representé los 4 polígonos que dan lugar a esta misma estructura geométrica y apliqué sobre ellos un total de 8 giros de 45 grados que dan lugar a las 8 puntas de la estrella. Por otro lado, podemos apreciar los mocárabes, que en conjunto están formados por la unión de 7 prismas cóncavos diferentes, en este caso representados cada uno con un color distinto, que al unirse dan lugar a un conjunto decorativo utilizado para cubrir diferentes superficies, como bóvedas, arcos o incluso capiteles. En el caso de las ventas, podemos clasificar la decoración de su fachada exterior en 2 grupos principales. Por un lado, observamos la decoración surgida a partir de la cerámica vidriada y del uso del azulejo tintado, que se emplea para cubrir diferentes superficies como alfices, arcos ciegos, secciones rectangulares o incluso secciones circulares semejantes a los rosetones. Además, en todas ellas podemos observar una decoración muy semejante a la taurique mudéjar, que representa motivos vegetales y naturales. Por otro lado, observamos la decoración que surge a partir del uso del ladrillo y que da lugar a diferentes motivos decorativos como los paños de Sepka, que son redes de rombos surgidas por la intersección de hileras oblicuas de ladrillo, diferentes composiciones poligonales o decoraciones en los frisos y, sobre todo, composiciones geométricas que, como se puede apreciar en este GeoGebra, están formadas por una misma estructura que se repite de forma periódica y que se utiliza para cubrir todo tipo de superficies. Una vez estudiados estos 2 estilos arquitectónicos y analizados la composición geométrica de los elementos correspondientes, he llegado a la conclusión de que las 3 hipótesis planteadas inicialmente son ciertas, de tal manera que las matemáticas y la geometría especialmente tienen un papel fundamental en la arquitectura, ya que aseguran la estabilidad, la resistencia e incluso la apariencia a nivel estético de las edificaciones en las que se emplean, si tenemos en cuenta aspectos, por ejemplo, como el uso de la simetría o de diferentes proporciones. Por otro lado, he podido demostrar cómo los conceptos teóricos correspondientes con cada estilo se aplican después en las edificaciones concretas analizadas, siempre modificándose y adaptándose según sus cualidades propias. Por todo ello, podemos deducir que mientras la ciencia y las matemáticas se sigan desarrollando, la arquitectura también lo hará de forma paralela y siempre buscará la manera de incorporar estos nuevos conceptos teóricos en las edificaciones cada vez más innovadoras. Por lo que, bueno, ya sea a nivel estético o estructural,
por lo que podemos afirmar que la arquitectura es una disciplina en continuo progreso y desarrollo. Ya por último, me gustaría dar las gracias al centro por esta oportunidad, a mi tutor de investigación, Lorenzo, a todos los profesores que me han ayudado todo este tiempo y también a mi familia y a mis amigos que me han apoyado siempre. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, María. La verdad es que, bueno, como profesor de arte, pues te puedes imaginar, me ha encantado. Muy bien. Yo siempre se lo he comentado a Lorenzo, tenemos que hacer una colaboración para que estos proyectos que realizáis con el programa GeoGebra sean aplicables a interdisciplinarmente, ¿no? Especialmente con mi materia. Porque yo tengo que hacer esto en una pizarra y el resultado te puedo asegurar que no es el mismo. Entonces, ¿por qué forzarme de esa manera cuando lo podéis hacer vosotros de una manera mucho más fácil, ¿no? Bueno, te haré una observación después, pero primero quiero pasar a mis compañeros para que te puedan comentar cualquier cosa. Bueno, María, felicidades. Te felicito por el tono tranquilo que has tenido en la exposición. Me ha gustado mucho cómo lo has hecho. Sé lo difícil que es estar tranquila ahí. Y la verdad que lo has hecho muy pausada y se ha entendido todo muy bien. Me ha gustado mucho también la selección de imágenes que has realizado. Y un poco como dice Manuel, ¿no? A mí siempre me alucina mucho esto del GeoGebra. Es como todo se reduce a las matemáticas. Me da un poco de rabia, sinceramente, pero al final... bueno, es verdad que todo... También es verdad que si es la selección de colores, las matemáticas no bastarían, ¿no? Pero me alucina mucho como los resultados de este tipo de programas. Me gustaría preguntarte, me ha gustado mucho que te hayas centrado en dos aspectos. Cuando hablamos al principio, ¿te acuerdas? Me hablabas de que existían otras posibilidades. Ya que el tema es, pues, un paseo matemático por Madrid, me parece perfecto que te hayas centrado aquí en neomudéjar y en gótico, pero ¿por dónde podría seguir ese paseo por Madrid? Es decir, ¿qué otros estilos arquitectónicos? Pues en este caso las matemáticas se aplican en todos ellos. O sea, podríamos empezar a analizar cualquier estilo arquitectónico y siempre encontraríamos matemáticas en las edificaciones. En el caso de Madrid sería muy interesante sobre todo el estilo neoclásico, que es como el que más predomina en la comunidad, pero podemos encontrar todo tipo de estilos y lo único que yo he hecho es centrarme en ellos, en estos dos, en el gótico y en el mudéjar, porque aunque se desarrollaron a la vez, se centraron cada uno en una cosa distinta, como en la estructura o en la distribución de las cargas, o en la estética y en la decoración. Entonces me ha parecido interesante compararlos para ver cómo la arquitectura se va desarrollando de distintas maneras. Me parece perfecta también por un tema subjetivo, porque soy muy fan del arte mudéjar. Me gusta más que el neoclásico que el clásico. Pues sería un debate diferente, ¿no, Manuel? Pero te felicito, María. Bueno, yo darte la enhorabuena por la presentación, porque he disfrutado bastante y yo lo único como profe de mates que eché en falta en el trabajo, porque sí que soy consciente, sin conocer GeoGebra como Lorenzo y como tú, del currazo que es hacer la cantidad de elementos arquitectónicos que has dibujado. En el trabajo me faltó toda esa parte que has hablado aquí más de ejes de simetría, tangencias, cojo 3 circunferencias, el área de esto. Eso es lo que me pareció que faltaba un poquito y, sin embargo, aquí en la presentación lo has unido bastante bien. Entonces, pues enhorabuena y ha sido un placer escucharte. Gracias. Bueno, y varias observaciones. La primera es que confundes muchas veces mudéjar con neomudéjar, ¿vale? Lo haces en el proyecto y aquí se te ha escapado varias veces. No es lo mismo, para nada. Lo que tú te refieres es el neomudéjar, que es una corriente historicista del 19 que después se desarrolla incluso hasta el 20, como el ejemplo que tú has puesto, que hay también ejemplos muy buenos en Madrid, que han aparecido incluso en las imágenes que has puesto, pero bueno, son conceptos que son importantes separarlos porque no es lo mismo.
Y, por otra parte, bueno, que el arco de herradura es cierto, se utiliza en el mudéjar, también se utiliza en el neo-mudéjar, pero fundamentalmente es un arco que es islámico califal, fundamentalmente empieza ahí, cuando más se utiliza, y después, aunque se utiliza posteriormente en otros estilos islámicos, no es en el mudéjar, digamos, en el estilo en el que más lo desarrolla. Y lo desarrolla bastante. Eso por una parte de carácter técnico. Yo te preguntaría, aparte de todo esto, digamos, si crees que, por ejemplo, con respecto a, digamos, a las matemáticas y a la aplicación de las matemáticas, que es evidente que en la arquitectura sin matemáticas no se puede construir, ¿no? Lo hagas bien o lo hagas mal, pero vamos, no se puede improvisar, ¿no? De los estilos más o menos que has visto, pues supongo cuando has elegido el gótico o cuando has elegido el neomudéjar, habrás visto otros estilos. Ya has dicho que el neoclásico quizás sea el que más se ajusta, y es cierto. Aquí en Madrid, por ejemplo, ¿no? Porque hay, bueno, incluso tu portada hay una magnífica representación de ello, ¿no? El trabajo es magnífico visualmente, te lo tengo que decir antes de que se me olvide, ¿eh? Es un placer verlo, pero me gustaría saber por qué exactamente no has cogido el neoclásico. Bueno, también me lo planteé porque es el estilo que más abunda en Madrid, pero al final me di cuenta de que, por ejemplo, lo que yo quería centrarme era, en este caso, por ejemplo, el mudéjar aporta una abundante decoración y tiene muchísimos motivos decorativos y todos ellos son muy interesantes matemáticamente, como la rueda de 8. Entonces, me permitía una mayor posibilidad de analizar la composición matemática de los motivos decorativos. Sin embargo, en el neoclásico, pues es más sencillo. Por ejemplo, si lo comparamos con el barroco, pues son totalmente opuestos, porque el neoclásico tiene elementos más sencillos, más, digamos, menos interesantes a nivel matemático, no arquitectónico. Y por eso decidí centrarme en ellos dos, además de porque se desarrollaron a la vez y entonces vi una oportunidad de compararlos y ver cómo, o sea, que no estaban influidos por cuándo se desarrollaron, sino por lo que buscaban conseguir diferentes aplicaciones. Muy bien. No sé si hay alguien en la sala que hace alguna pregunta. Sí, hay una persona. Que solo por curiosidad, el arco Tudor, ¿por qué tiene el nombre ese de Tudor? ¿De dónde viene? Pues viene, o sea, se nombró así el arco en honor a la dinastía Tudor, que seguramente sea por lo que te suena el nombre, que reinó en Inglaterra justamente cuando tuvo más desarrollo el gótico en este país. Y pues se empleó este arco en numerosas edificaciones, por ejemplo el King's College de Londres, porque permitía sobre todo abarcar espacios mucho más anchos y entonces al utilizarse tan frecuentemente se decidió pues nombrarle de esta manera en honor a la dinastía Tudor que reinaba. ¿Alguna pregunta más? Es un arco complicado, ¿eh? Todo dicho, ¿verdad? José Antonio Espósito ha escrito que una exposición brillante, completa y muy original, con método científico, rigor y sensibilidad. Gran trabajo, María. Muy bien. Bueno, pues después de estas palabras no lo podría haber dicho mejor, ¿eh? Muchas gracias. A vosotros.